Castilla y León ya luce en todo su esplendor en la Feria Internacional de Turismo. Nuestra comunidad este año es protagonista por la oferta relacionada con el eclipse de agosto, pero hay mucho más. Los Reyes han inaugurado hoy Fitur en Madrid. Buenas tardes. Gastronomía, patrimonio, cultura son muchos los ingredientes de la comunidad para los visitantes. Y se ha hecho una parte con las edades del hombre. Diego Cano. Oferta amplia y muy variada la que trae nuestra comunidad a Fitur 2026. Gastronomía, efectivamente, pero también en otras áreas como el turismo rural, el vino o el arte, con esas edades del hombre que con esta exposición Esperanza cuenta con obras de la talla de artistas como Francisco de Goya o Pablo Picasso. En unos minutos vemos más detalles. Primer Consejo de Gobierno tras la convocatoria electoral. Hoy se ha hablado de Mercosur y del compromiso de la Junta con los agricultores y ganaderos de la comunidad. Elena Rodríguez. Sí, para la Junta el texto todavía no incluye medidas relevantes para garantizar la igualdad entre los productores. Así lo ha manifestado el portavoz del Ejecutivo Autonómico, que ha defendido la necesidad de incluir cláusulas espejo y que haya reciprocidad en la normativa europea. Continúa la investigación en la zona cero del accidente de Adamuz. Muy pendientes de todas las hipótesis. Puede ser clave esta pieza, que ha acabado en un arroyo cercano. Han sido identificados 42 cuerpos. Esta mañana ya se han celebrado algunos funerales. En cuanto al tiempo, nos espera una tarde lluviosa. Las temperaturas bajarán ligeramente. Sergio. Vuelven a reactivarse las precipitaciones durante esta tarde en toda la comunidad, Antonio, desplazándose siempre desde el oeste hacia el este. Todo esto con un ligero descenso de las temperaturas. Nos vamos a mover entre los 7 y los 10 grados. Estaremos en El Bierzo, en Tremor de Arriba. Este viejo cine se va a transformar en una fábrica de colmenas. Es un proyecto pionero en la comarca y una iniciativa de reconversión en un pueblo históricamente minero. Los Reyes han inaugurado hoy de forma oficial la edición número 46 de Fitur. Han recorrido los pasillos de la feria durante unas 2 horas, durante las cuales han pasado por el pabellón 9, que es el que alberga los stands de varias comunidades, entre ellas la nuestra, Castilla y León. Nuestra comunidad llega este año a Fitur con una propuesta muy marcada por el eclipse del próximo mes de agosto, pero hay mucho más, y es que Castilla y León ofrece a sus visitantes un menú muy variado. Gastronomía, cultura o patrimonio son solo algunas de las propuestas que podrán encontrar en el stand de la comunidad. Pero ¿qué más hay? Diego Cano. Oferta amplia y muy variada, Antonio, la que trae nuestra comunidad a esta edición de Fitur 2026. Un turismo, el de Castilla y León, en el que prima la calidad, así lo aseguraba el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja. Ofertas de patrimonio, de cultura, pero también en áreas como la gastronomía, el turismo rural o el enoturismo, donde somos líderes a nivel nacional. Aquellos que pasen por este stand de Castilla y León podrán observar esos grandes reclamos que tienen para aquellos que quieran visitar nuestra comunidad en este stand, como les decimos, que tendrá su puerta abierta hasta este domingo. El turismo de Castilla y León es un turismo con mucha sensibilidad, un turismo con un poder adquisitivo alto. Los visitantes buscan calidad en nuestra tierra, donde destaca el inmenso patrimonio, la naturaleza y, en los últimos años, el buen vino. Nuestra riqueza enogastronómica es verdaderamente sobresaliente. Tenemos 9 rutas del vino, además es muy singular y muy distinta. Conocer todo lo que hay detrás de una copa de vino, desde la tierra, desde el viticultor, desde aquel que trabaja la tierra y el terruño, hasta el que elabora en la bodega y cómo se disfruta en una mesa, en un restaurante. Castilla y León lidera el ranking nacional de enoturismo. En 2024 recibió 650.000 visitantes. Castilla y León es la comunidad con más rutas del vino de España, una de las más numerosas en cuanto a denominaciones de origen también. Somos líderes en enoturismo, en número de visitantes y en oferta no turística. Y siempre acompañados de una rica gastronomía, porque conquistar por el estómago también es importante, y de eso en Castilla y León sabemos mucho. Hemos jugado un poco con los sabores, es decir, que en una misma tapa saques 3 sabores, 3 platos diferentes, 3 productos gastronómicos, entonces dices, bueno, pues esto no es normal, ¿no? Tesoros que esconde la comunidad en un territorio que se presenta en Fitur como el escogido por el cielo.
Y también se ha presentado ya aquí en este stand de la Junta de Castilla y León Esperanza, la nueva exposición de las edades del hombre que acoge Zamora desde el pasado mes de octubre hasta el próximo mes de abril. Cuenta con 2 sedes expositivas, la Catedral y la Iglesia de San Cipriano, una enorme muestra de arte sacro que cuenta con numerosas piezas y este año con obras de artistas de talla mundial como Francisco de Goya, El Greco o Pablo Picasso. Además, como novedad, este año contará con actividades como experiencias inmersivas o visitas nocturnas con música en directo. Es una de las grandes exposiciones de edades del hombre. Tiene una selección de piezas verdaderamente excepcional. Son 90 piezas, pero 90 piezas que todas tienen una contemplación detenida y gozosa. Hay obras extraordinarias y hay notables sorpresas. Está, por ejemplo, ese cuadrito pequeño de Pablo Picasso. Les hablamos ahora de la evolución del precio de la vivienda, que también está frenando a jóvenes extranjeros a elegir los centros educativos españoles como lugares en los que continuar sus estudios. Esto es algo que podría repercutir de forma negativa en nuestra economía, porque según los últimos datos del informe de Spain Education Programs, presentado hoy en Fitur, en el año 2024 la llegada de estudiantes extranjeros tuvo un impacto económico de 6.400 millones de euros. La vivienda es uno de los factores principales para que un estudiante elija un país como destino. Para un 30% de ellos es una de sus mayores preocupaciones, según el último estudio de Spain Education Programs. La calidad de vida y la calidad de los estudios, ¿no? La calidad de la oferta académica son ventajas que han hecho que siempre Europa sea de gran atractivo para estudiantes de todo el mundo y que los costes y la escasez efectivamente son una barrera. Un problema que afecta tanto a la captación como a la retención de estos jóvenes, quienes pueden convertirse en embajadores de nuestro país. Siempre vemos que luego ellos, estudiantes que están aquí, se enamoran de España, se enamoran de su cultura, quieren seguir viniendo, quieren seguir estudiando. Aunque vuelvan a su país, luego mantienen relaciones personales y profesionales en muchas ocasiones. Durante el curso académico 2022-2023, más de 160.000 estudiantes internacionales se matricularon en alguna universidad española para cursar una titulación completa. El crecimiento de estudiantes internacionales en España pues está en general la media alrededor de un 5% anual, pero ese 5% anual, si perdemos la ventaja competitiva de nuestra relación calidad-precio, lo vamos a perder. Para evitar esa pérdida, las autoras del estudio insisten en la importancia de la inversión en alojamiento a través de alianzas público-privadas. La provincia de Valladolid se presenta este año en Fitur demostrando que sigue siendo una de las potencias de turismo de interior, una ciudad para el Congreso, con su faceta gastronómica siendo la capital mundial de la tapa y basada en el patrimonio, la cultura y el enoturismo. Este año con especial dedicación a su relación con la India. 2026 es el año declarado por el Gobierno de España y el Gobierno de la India como año dual, España-India, y si hay una ciudad que desde el punto de vista estratégico represente mejor los intereses del país en la India es Valladolid, con la Casa de la India. Venimos a presentar como eje estratégico desde el punto de vista de los rodajes, de la gastronomía. Primer Consejo de Gobierno desde el anuncio de la convocatoria electoral. En él la Junta ha aprobado más de 4 millones de euros para actuaciones de mejora, restauración y prevención de incendios en el ámbito forestal. En total serán 12 actuaciones, con el fin de reforzar la gestión forestal sostenible y corregir procesos de decaimiento de masas. Además, a esa cuantía se suman 228.000 euros destinados al mantenimiento de la red de radiocomunicaciones del operativo de incendios forestales. Pero al Consejo también ha llegado el acuerdo de Mercosur, paralizado ayer en el Parlamento Europeo para llevarlo ante el Tribunal, después de decidirlo la Eurocámara. Se tendrá que revisar si es compatible con los tratados comunitarios. La Junta considera que todavía no cuenta con medidas relevantes para garantizar la igualdad. Elena Rodríguez. Sí, Fernández Carriedo ha aseverado que el Ejecutivo Autonómico va a seguir estando al lado de los agricultores y de los ganaderos. En esa línea, la Junta va a mantener como hoja de ruta el acuerdo alcanzado con las OPAs durante el último Consejo Regional Agrario. Un acuerdo basado en 7 puntos y cuya prioridad pasa por garantizar las cláusulas espejo y que haya reciprocidad en la normativa europea. Todavía faltaría, lógicamente, y es lo que vamos a intentar defender como Junta de Castilla y León, cuestiones muy importantes en el ámbito de la reciprocidad, de la
cláusula de salvaguarda de las garantías que tengamos que ofrecer a agricultores y ganaderos respecto de las aplicaciones y también de cuáles son los instrumentos de control, tanto en fronteras como en origen. Lo que quieren los agricultores y lo que quiere la Junta de Castilla y León, lo que quieren también los ganaderos, es que la competencia se produzca en condiciones de igualdad. La postura de la Junta coincide con la de Alberto Núñez Feijóo. En sus redes sociales, el presidente del PP pide al Gobierno y a la Comisión Europea que no se aplique el libre comercio con Mercosur hasta que haya garantías para el campo español. Esta reclamación de Feijóo choca con la petición del Partido Popular Europeo de aplicación inmediata del pacto. La Unión Europea suspende la aprobación del acuerdo comercial con Estados Unidos por las tensiones con Donald Trump tras su intención de controlar Groenlandia. Bruselas asegura que no seguirá adelante mientras haya amenazas y reclama volver al diálogo y a la cooperación. Mientras tanto, Trump asegura que hay un acuerdo preliminar sobre el futuro de la isla y que retira sus amenazas de aranceles a 8 miembros de la OTAN. Más cosas, el expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, abandona mañana el Consejo Consultivo de Castilla y León y hoy ha acudido a su último pleno en Zamora. Este viernes cumple 70 años, el límite legal para ser miembro de esta institución. El Boletín Oficial de Castilla y León publica hoy su cese como consejero nato. Una encuesta, el Partido Popular volvería a ganar las elecciones en Aragón según el último CIS. La encuesta otorga al PP entre 25 y 29 escaños, similar a lo que consiguió en la última cita electoral, 28. El PSOE se movería entre los 17 y los 23, que fue los que obtuvo en 2023. Es decir, los socialistas podrían perder 6 escaños, los mismos que podría ganar Vox. La encuesta les da entre 10 y 13, frente a los 7 que tienen ahora. En Cartagena, nuevo accidente ferroviario con 3 heridos leves. Según informa el ministro de Transportes en su cuenta de X, un camión grúa de alumbrado público ha invadido el espacio ferroviario provocando una colisión con el tren que pasaba en ese momento. Ha sido en el tramo entre Alumbres y La Esperanza. Adif ha confirmado que en este caso no ha habido ningún descarrilamiento. Pero la información continúa. En Adamuz lo que siguen son las investigaciones. La Guardia Civil trata de esclarecer las causas del accidente. Ahora ha aparecido una pieza cerca de un arroyo que puede ser determinante. De los 43 fallecidos, 42 han sido identificados. 4 días después son pocas las certezas. En la zona se siguen recabando pistas, analizando el terreno para determinar cuál fue la causa exacta de la tragedia. Sobre la mesa hay varios elementos, las marcas que han aparecido en las ruedas de lirio que podrían apuntar a un fallo en la vía. Pendientes también la Guardia Civil de los datos que aporte la caja negra y de esta pieza de 10 toneladas del chasis del tren que terminó en un arroyo a pocos metros del accidente. Yo prometo que la voy a cuidar un montón, ¿vale? Tras 4 días perdido por zonas boscosas de Sierra Morena, Boro ya está con su dueña. El animal ha sido hallado por los agentes del Infoca y voluntarios de PACMA. Y mientras, en los hospitales 31 personas continúan ingresadas, 3 de ellas niños. Se han identificado 42 de los 43 cuerpos a través de huellas dactilares y esta mañana hemos visto los primeros funerales en Huelva y en Aljarafe. El próximo domingo, la localidad cordobesa de Adamuz acogerá un funeral por las víctimas del accidente. El Partido Popular va a pedir la comparecencia de Pedro Sánchez, de Óscar Puente y del presidente de Adif en el Congreso. El PP demanda explicaciones y transparencia al Gobierno, al que acusa de estar sembrando intranquilidad con decisiones caóticas. Muchos españoles están planteando, ostras, ¿cojo el tren? El Gobierno ha contribuido a esa sensación de inseguridad, con ese caos de desmentidos, digo, no digo, ahora quito la velocidad, ahora no lo explico, echo la culpa a los maquinistas. Lo que no puede decir el señor Puente es que no sabe cuál es el motivo del accidente, pero que desde luego no es su responsabilidad, no es por el mantenimiento. O lo sabe o no lo sabe. 2 de las víctimas mortales del accidente de Adamuz eran leoneses. Julio Rodríguez, de 52 años, viajaba solo en el Albia siniestrado. Era profesor de danza moderna y un empresario vinculado al ámbito artístico. La otra víctima, José María Fernández, de 50 años, gruista jubilado, también viajaba solo, en este caso en el Irio. Hay, por otra parte, una maquinista leonesa en prácticas que resultó herida en el otro accidente de tren, en el de Barcelona.
El drama y el dolor que dejan tras de sí estas tragedias no es en ningún caso compensable con dinero, pero los afectados ya podrían reclamar indemnizaciones que les corresponden. El seguro obligatorio de viajeros garantiza una serie de cantidades tanto a heridos como a familiares de los fallecidos. Un abogado nos ha explicado en qué consiste este proceso y la documentación que sería necesaria. El seguro obligatorio de viajeros, incluido desde 1989 al comprar billete para viajar en transporte público, garantiza las indemnizaciones a las víctimas. Lo tiene que contratar el operador, en este caso Renfe o Irio, y únicamente indemniza los daños corporales de los viajeros. En ambas compañías se puede gestionar el accidente vía online o telefónica. El plazo para solicitarlo, no obstante, es aún largo. Tiene un año desde la estabilización de las lesiones, es decir, desde la curación de la persona lesionada. En el caso del fallecimiento, desde el momento en que se certifica el fallecimiento de la persona. En cuanto a documentación, lo primordial es el billete del viaje. Si se trata de heridos, además, tienen que reclamar parte médico de urgencias, parte de lesiones, informes diagnósticos, partes de baja y alta médica. Para estos afectados, el dinero en juego va de los 84.000 a los 2.400 euros, dependiendo de lesiones y categorías. En función de las secuelas que les hayan quedado. Por ejemplo, la pérdida de una extremidad, una cicatriz en la cabeza, una rotura de un brazo. En el caso de que la persona haya fallecido o lo haga en el año y medio posterior al accidente, sus herederos cobrarán más de 72.000 euros. Además del billete de tren, tienen que conseguir certificado de función, libro de familia, testamento, últimas voluntades y, si no hay testamento, una declaración de herederos. El dinero debe llegar en un mes como máximo. Un proceso mucho más largo y de tipo judicial tras la investigación será el que determine la responsabilidad civil, de donde saldrán más indemnizaciones. El sindicato de maquinistas ya ha convocado una huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero porque consideran que esta situación ya no es casual. Reclaman mayor inversión en mantenimiento. Óscar García, cuéntanos. Mayor mantenimiento y que se tenga más en cuenta esos reportes que ellos mismos envían desde esa primera línea de trabajo. Esta huelga afectará a unos 7.000 maquinistas, más de 6.000 pertenecen a Renfe y el resto a las operadoras privadas. Desde su sindicato SEMAF consideran que se han visto obligados a convocarla por la situación de los últimos días con esos 2 accidentes y porque dicen urge que cambie la situación. Una situación que los maquinistas definen así. Estamos viviendo, yo creo que la tormenta perfecta en el ferrocarril. Porque es verdad que la inversión está siendo notable en nuevas infraestructuras. Pero nosotros creemos que se tiene que invertir y hacer un gasto mayor en el mantenimiento preventivo de las infraestructuras que ya tenemos, porque realmente es lo que vemos que al final está fallando, que nos encontramos grandes imperfecciones, tenemos que reportar mucho más esas imperfecciones los profesionales que estamos en primera línea. Creo que es un círculo vicioso que tenemos que cortar en algún momento. Y ese momento para el sindicato de maquinistas es ahora. Huelga para el 9, 10 y 11 de febrero. Si estamos en esta situación es básicamente porque hemos tenido 2 accidentes graves con muertos en menos de 48 horas, lo que indica que ya no son casualidades, sino que hay alguna carencia, alguna deficiencia en el sector ferroviario. Y los maquinistas también reclaman que se tengan más en cuenta los reportes que ellos envían desde primera línea. El exdirector general de Industria y Energía del Principado de Asturias, Mauro Rodríguez, ha declarado hoy en la Comisión de Investigación del accidente de Cerredo, que se cobró, recordarán, la vida de 5 mineros leoneses. Ha dicho desconocer que se realizaba actividad extractiva en la explotación y ha defendido la labor de las inspecciones realizadas. El criterio que tenían los técnicos y el servicio de minas para realizar las inspecciones es lógico. ¿Puede ser mejor? Pues seguramente que puede ser mejor, es lógico. ¿Debería estar por escrito? Pues debería estar por escrito. De hecho, yo pedí, siendo director, que eso se dejase por escrito, que existiese un procedimiento regulado de cómo se hacían las inspecciones y que hubiese un calendario. Les hablamos ahora de una nueva borrasca, se llama Ingrid y en las próximas horas parece que puede llegar a Castilla y León. ¿Cómo nos va a afectar, Sergio? Si viene una nueva borrasca de alto impacto, Antonio, su nombre es Ingrid, la nombró ayer el Servicio Meteorológico Portugués y nos va a afectar durante las próximas 48 horas con ese temporal de importantes precipitaciones que vamos a tener en toda la península ibérica y sobre todo en todo el cuadrante noroccidental. De hecho, mañana tenemos avisos en prácticamente toda la comunidad, salvo en el sur de Ávila y en Treviño, destacando sobre todo esos avisos naranjas en Sanabria, en la Cantábrica leonesa y también en las zonas de meseta, tanto de Segovia como de Soria. Avisos todos ellos por nevadas. Y si vamos un poquito más allá, vemos qué acumulados esperamos, dónde se van a dar esas mayores cantidades. Lógicamente será en zonas de montaña, de la Cantábrica, del sistema central y del sistema ibérico, donde podemos registrar hasta 40-50 centímetros de nieve, pero ya ven que va a nevar también en el centro de la meseta. En capitales como Salamanca, Ávila o Segovia podemos estar entre los 10 y los 15 centímetros. Precisamente allí en Segovia está nuestra compañera Victoria.
En Segovia la cota de nieve se sitúa en los 700 metros de altitud a partir de mediodía, aunque al final de la jornada podrá nevar en todas las cotas. Se espera una precipitación acumulada de 10 centímetros de nieve tanto en la ciudad como en el entorno. Además, aquí también es alta la probabilidad de que se produzcan ventiscas. El aviso está activo también durante toda la jornada del sábado. En Ávila el viernes amanecerá relativamente tranquilo, aunque desde el mediodía se prevé se reactiven las precipitaciones, que serán en forma de nieve a partir de los 700 metros, llegándose a acumular entre los 5 y los 10 centímetros, sobre todo en las últimas horas de la jornada. La probabilidad es alta, además, de ventisca. Con ello, con esa cota, la nevada en Ávila capital y su entorno está prácticamente garantizada, una situación que podría repetirse el sábado. El frío hace todavía más complicado hacer la compra en determinados lugares. Es el caso de Palencia. La plaza de Abastos sufre una avería en la climatización y hay que abrigarse bien. Manuel Lovejón. Bajan las temperaturas y no solo en el exterior. En edificios como esta plaza de Abastos de Palencia, donde la calefacción no está bien dimensionada, se ha sustituido la caldera de gas por una instalación de aerotermia, pasan frío los clientes y también los comerciantes. Esto ha llevado a protestas en las últimas horas, porque la temperatura dentro y fuera prácticamente no varía. Hace mucho frío. Hace frío. Estamos aquí con abrigo de invierno. Es que así no se puede trabajar. Es que hace muchísimo frío, muchísimo. Y estaremos pues como mucho a 8, por ahí andaremos, no más. Lo que hay que dar es una medalla a la gente que viene a comprar, porque sitio más desagradable en cuanto a temperatura. Sí que he notado frío, pero es que hace mucho frío aquí en Palencia. Presunto caso de asesinato en León. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 80 años tras la muerte de su compañero de habitación en una residencia de mayores en Santa Colomba de Somoza. El interno ha ingresado en un centro específico hasta que se esclarezcan los hechos. Roberto Núñez. Los hechos se produjeron este pasado domingo. Presuntamente un octogenario, un usuario de la residencia de mayores del municipio leonés de Santa Colomba de Somoza, asesinaba a su compañero de habitación, otro hombre de 88 años. Lo investiga la Policía Judicial de la Guardia Civil, que ha detenido al acusado y la ha internado en un centro en León, acorde a las circunstancias personales de salud del acusado. Estas son las imágenes que ha querido mostrar el régimen iraní a medios internacionales para enseñar los destrozos por las protestas multitudinarias. También ha difundido un comunicado en el que cifra el número de muertos en algo más de 3.000, aunque las organizaciones de derechos humanos creen que los fallecidos son muchos más. Según estas mismas entidades, la fuerte represión del gobierno ha conseguido amainar las protestas. El régimen teocrático ayatolá se instauró en Irán tras la revolución de 1979 que derrocó al Shah. Muchos iraníes huyeron entonces y algunos se asentaron en España porque no exigía visado. Según los últimos datos del INE, en Castilla y León hay 111 iraníes que siguen con preocupación la actualidad de su país. La poca información que consiguen de sus allegados es desesperanzadora. Said se marchó de Irán con la llegada de los ayatolás hace más de 40 años. Entonces había libertad, todo menos libertad política. Pero con esta gente no hay nada. O sea, ni hay libertad de vestir, ni hay libertad política. La fuerte crisis económica ha contribuido a encender el descontento en un país en el que más del 60% de la población tiene menos de 30 años y la mitad es mujer. Ellas pueden haber sido la cerilla, pero ahora se suma esa crisis económica y todo lo que está pasando en el mundo, que puedan ser invadidos por Trump, muchos de ellos, como ha pasado en Venezuela, pidiendo que esto suceda, pero otros de ellos imagino que es como vamos a solucionar esto nosotros y no perder nuestra tierra. El padre de Yasmín también huyó de los ayatolás. Con las telecomunicaciones cortadas llegan noticias de más de 12.000 muertos en las revueltas. Llevan días sin poder contactar con sus allegados. Pienso en la angustia que están pasando ellos y es lo que a mí más angustia me genera. Es la vida de emigrantes. Nosotros siempre tenemos miedo. Lo que pasa es que yo ya me he mentalizado. Y su vida aquí está, pero les turba el futuro. Soy pesimista. Yo creo que no se va a cambiar. La gente antes de irse van a dejar Irán hecho un solar. No sé si es para bien, para mal o qué, pero que ahora es el momento del cambio, sí. De su tierra tan rica en cultura, posición y también en recursos como el petróleo.
Con mayor optimismo afrontan los venezolanos el futuro tras la intervención de Estados Unidos el pasado 3 de enero. Continúa el goteo de excarcelaciones, entre ellas la de un vallisoletano, Jorge Yéspica, en prisión desde 2024. Esta semana ya ha sido liberado. Familiares y amigos del médico vallisoletano de 67 años, Jorge Yéspica, llevaban más de un año luchando por su libertad. El 1 de noviembre del 2024 se llevaron al doctor Jorge Yéspica después de una cirugía donde trajo vida al mundo. Nacido en Valladolid, se trasladó con sus padres a Venezuela. Allí estudió medicina ginecobstetra y desarrolló su carrera, pero el pensar diferente le llevó a Tocorón, una de las cárceles más peligrosas del país. Todo el delito del doctor Jorge Yéspica, levantar la voz por los derechos humanos de los demás y tener una foto con María Corina Machado. Este martes salió de prisión, así lo celebró el propio alcalde de Valladolid en X. Todavía quedan más de 700 presos políticos, tan solo se ha liberado una quinta parte. Los venezolanos denuncian que las excarcelaciones a cuentagotas no están suponiendo una libertad total. Los están excarcelando con condiciones especiales, incluso no pueden dar entrevistas, porque van a ser coartados o tienen el riesgo de volver a ser encarcelados. Advierten de que la represión chavista continúa. Ellos siguen con el miedo porque las bases que te deben garantizar la seguridad pues no están limpias todavía. Aún así son optimistas. Vemos una esperanza y una lucecita al final del túnel. Piensan que a medio largo plazo volverá la esperada normalidad democrática a su país. Y hoy, durante la ceremonia de constitución de la Junta de Paz, Donald Trump ha aprovechado su intervención para señalar directamente a España. El presidente de Estados Unidos cuestiona el compromiso español con la OTAN y el gasto en defensa. También conseguí que prácticamente todos los aliados de la OTAN se comprometieran a aumentar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Todos menos España. No sé qué está pasando con España. ¿Por qué no lo hacen? Supongo que quieren que les salga todo gratis. No sé por qué. Vamos a tener que hablar con España. Noticia de última hora, ya son 44 las víctimas mortales en el accidente ferroviario de Adamuz. La mayoría de los cuerpos han sido identificados. Después de esta noticia de última hora continuamos con nuestro informativo. Les hablamos ahora de un polémico máster. Es el que necesitan aprobar los futuros profesores para poder dar clase. Un requisito indispensable que no deja de recibir críticas. Dicen que es demasiado caro y que no aporta ningún conocimiento. Hasta la entrada del Plan Bolonia para que los licenciados, ingenieros o arquitectos pudieran ejercer la enseñanza secundaria, debían obtener el certificado de aptitud pedagógica, el CAP, un curso sobre el que pesaban varias críticas, la principal, su escasa exigencia. Era un CAP en el que apenas, casi se regalaba, por decirlo de alguna manera. Cada vez los requerimientos de los maestros son mayores. Ahora ya no solo enseñan una materia, ahora ayudan en la formación integral del niño y del adolescente. En busca de un modelo más riguroso se creó el máster en formación del profesorado, pero también tiene sus inconvenientes. Para adecuarlo a la realidad actual de las aulas y de la legislación, los decanos de Educación de España han elaborado un libro blanco con una serie de propuestas, cambios que, sin embargo, también han recibido críticas. Para que haya más prácticas necesitamos ampliar el número de créditos de este máster. Otra forma de asegurarnos que quien hace el máster lo hace por verdadera vocación docente es hacer unas pruebas de acceso. Y creo que por ahí viene la polémica. Insisten los docentes en que al máster acceden egresados de titulaciones que no tienen nada que ver con la educación y que van a trabajar en etapas muy sensibles, por lo que no solo tienen que dominar la asignatura, sino saber cómo atender a los alumnos y sus familias. La localidad berciana de Tremor de Arriba contará en 2026 con un taller de carpintería para la producción de colmenas de abeja. El Ayuntamiento de Igüeña, municipio al que pertenece esta pedanía, ha hecho pública la licitación para su construcción en un edificio que antiguamente era el cine de la localidad. El pueblo de Tremor de Arriba se despide del edificio donde se ubicaba el antiguo cine para darle la bienvenida a un proyecto de futuro y dinamización económica para el municipio, un taller de carpintería para la producción de colmenas de abejas. La nave principal del cine, donde estaban las butacas, donde estaba la pantalla,
es donde va la zona de la maquinaria, donde va el tratado, el ensamblado, el lijado, el tratamiento, lo que es la construcción en sí de las colmenas. Luego hay una parte de administración, lo complementa el proyecto una vivienda completa, que bien puede ser ojalá para una familia de gente que pueda trabajar en el taller o para los propios trabajadores, eso dependerá del modelo de gestión de quien lo explote. Un proyecto que volverá a dar vida a este pueblo de raíces mineras y que será referente en la comarca en este sector. El sector apícola está creciendo mucho y creemos que puede tener una salida interesante. Cuando la obra vaya avanzando, que tiene que estar para julio acabada, antes de que se finalice, sacaremos a licitación lo que es la gestión. El valor estimado del contrato es de 1.162.905 euros, con cargo a una subvención de cerca de 1,5 millones concedida por el Instituto de Transición Justa y fondos europeos. Nos acaba de llegar una muy buena noticia de última hora. Sirat, la película española de Oliver Laxe, que peleaba para entrar en las nominaciones a los Oscar, ha conseguido finalmente ser candidata y además en 2 categorías, Mejor Película Internacional y Mejor Sonido. Será el 15 de marzo cuando conozcamos a los ganadores, con posibilidades de que el cine español pueda nuevamente ser reconocido con alguna de estas famosas estatuillas. Este coche no va a pasar. Pues vamos a seguir igual. ¿Dónde es la fiesta? En el sur, cerca de Mauritania. La guerre a débuté cette nuit.